estamos precisamente todos los viernes de 7 a 8 de la noche, aquí en Tertulia Nocturna, haciendo comentarios de los periódicos, las editoriales que nosotros hacemos en base a lo publicado, y estábamos hablando precisamente del licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien reunió precisamente a un grupo indeterminado de pues asistentes a esta manifestación que se realizó allí en Paseo de la Reforma y sobre todo en la Avenida Hidalgo, en donde pues estuvimos de hecho en la esquina de Juárez y Valderas en estas movilizaciones para los proyectos energéticos, protestar contra estos proyectos, tanto el hacendario y el energético. Pero además de esto, bueno, pues todos los periódicos hablaron al día siguiente de las manifestaciones, pero quiero mencionar algo muy particular en donde pues siempre hay elementos cuestionantes, y quiero mencionar que la primera etapa de lo comentado pues está escrito precisamente por Felipe Rodea y Jacqueline Coatecatl en el periódico La Razón, en la sección número 7 de México, en donde pues vamos a ver algunos de los comentarios que se han hecho, que me parece pues muy interesante, porque siempre hay cuestionamientos, ya que pues los partidos políticos, siempre que llegan sus seguidores, pues siempre que la torta, que la canasta, que la bolsa, la propaganda de los partidos correspondientes, pero además hay algo muy interesante, la gente fue citada a las 10 de la mañana, y bueno, pues algunos no habían desayunado. Lo que pasa es que yo no descubrí dónde estaban los tamales y el atole para haber ido en algún momento, pues para tener un poquito más de fuerza en el momento, ya que estuvimos hasta casi las 2 de la tarde en esta manifestación. Pero voy a comentar algo, porque yo no he visto algún comentario adecuado de esta reunión y algún análisis concreto sobre lo que aconteció ese día, pero dice: en mitin de Morena, acarreos, pase de lista, operación tamal. Y aparecen las fotografías donde se están obsequiando tortas, tamales y naranjas. Yo creo que deben haber tomado la fotografía de alguna de las señoras que fue a hacer pues su venta clásica, de los que venden las tortas a 10, 15 pesos, tamales, bueno, ya un poquito caros porque ya subieron ahora con el aumento de la gasolina que tuvimos hace unos meses, costaban 7, 8 pesos, ahora cuestan 11, pues cada quien fue a hacer su día. En la esquina de Isabel la Católica y Fran Servando Teresa de Mier se repartieron tamales, jugos de naranja, personas provenientes de Yucatán, Morelos, Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Tlaxcala. Además, hay una serie de fotografías que a mí me parecen muy interesantes, porque pues algunas personas no respetaron pues los trabajos de la propia Alameda, y dice: manifestantes que dañaron el pasto y las jardineras de la Alameda Central. Y esto pasa en todas las manifestaciones. Si ustedes hubieran estado el 15 de septiembre, el 16 de septiembre en el Paseo de la Reforma, pues hubieran visto que todos aquellos que todos pues eran simple y sencillamente ciudadanos, se subían a los árboles, a las estatuas de los héroes, se pisaban el pasto, se llevaban las pequeñas flores que habían colocadas en algunos lugares, pero no solamente eso, sino algunos de los comentarios, y los voy a leer como un elemento de los cuestionamientos que se hicieron en estos momentos a cada uno de los militantes que habían llegado. Emilia del Rosario Almeida, integrante de Morena Zacatecas: no tuvimos nuestra coordinación, Clemente. A nosotros nos dijeron que prepararíamos los alimentos, todo el gasto lo cubrió la coordinadora. Esteban Blanco Hernández, chofer de Guadalupe, Nuevo León. El servicio de transporte lo contrató Morela con la empresa de autobuses del noreste. El pago se le hace directamente a la empresa. Cupertino Hernández, poblador de Chilapa, en Guerrero: me invitaron los dirigentes y el comisario de la comunidad, pero no sé de qué se trata. Nunca he venido a México, me dijeron que me darían de comer. Bueno, esto lo hemos escuchado en todas las visitas de todos los invitados a departir, y a mí me llama mucho la atención, antes de que se me olvide, de que ustedes después comentaremos el desalojo del Zócalo de la Ciudad de México. Y a nosotros nos llamó mucho la atención porque estuvimos pendientes, digo nosotros, todos los periodistas de la República Mexicana, para ver cuál iba a ser el resultado después del desalojo del Zócalo de la Ciudad de México, con la Policía Federal, con más de 3,400 policías que fueron caminando por las calles hasta desalojar y dejar limpio el Zócalo. Como decía hace un momento, ahora resulta que los policías son los que están ocupando el Zócalo y no lo sueltan.
Y no los sueltan porque dicen que van a volver los profesores. De hecho, prácticamente los profesores ya se van de la ciudad. Y estos comentarios son precisamente a lo que me refería, que la noche del grito de independencia en el Zócalo de la Ciudad de México, muchos creíamos que prácticamente no iba a haber invitados y no iba a haber gente para la hora del grito. Y resulta de que sí llegaron muchas personas, y además los acercamientos de las cámaras nos permitieron ver gente totalmente diferente, que ya sabemos que la vida cotidiana de los gritos, del grito de la noche del 15 de septiembre y luego la réplica el día 16, pues es muy particular, y nosotros sabemos que esas festividades pues son parte de la tradición, no solamente de la Ciudad de México, sino dentro de todos los pueblos. Y pues esas garitas que se tienen en todos los pueblos, esos pequeños zócalos que tienen todos los pueblos, pues es una costumbre en cada pueblo ir a dar este grito. Pues resulta de que vimos en el Zócalo de la Ciudad de México gente de otras características que no vemos cada año en el Zócalo de la ciudad. Sin embargo, los comentaristas, tanto en Canal 13 como Canal 11, en Televisa y en algunos Canal 34, pues hicieron el reportaje, sobre todo Televisa, que tiene esta ambientación para transmitir no solamente de las delegaciones, sino de todo el mundo, trayendo lo que pasa en cada una de las embajadas de México. Y uno de los comentaristas de Televisa se le salió a decir que, bueno, pues la entrada al Zócalo había sido con rigurosa invitación y que no se le permitía la entrada a quien no tuviera esta invitación. Bueno, pues nosotros empezamos a investigar con algunas personas y resulta que habían sido, ahora voy a utilizar el término como lo dijeron aquí en los periódicos, acarreados del Estado de México, quienes los trajeron en camiones y que eran pues gente traída del Estado de México a los que les prometieron 300 pesos por venir a la ciudad, pero además les iban a dar su cena. Entonces, en algunos casos sí hubo cena para algunos y otros no. Entonces, lo estamos viendo como en el Zócalo de la Ciudad de México solamente se pudo entrar con invitación, pero eran acarreados del Estado de México y llegaron alrededor de 70 camiones, quizá mucho más porque no se contaron abiertamente, pero sí de algunas de las personas que se acercaron al Zócalo de la Ciudad de México y que no les permitieron la entrada porque no llevaban esta invitación. Bueno, pues aquí tenemos otro de los elementos que se están dando a través de estas problemáticas. Y estábamos viendo hace un momento pues la propaganda que a partir del próximo domingo 22 pues vamos a tener una convocatoria por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador contra la privatización pues de la energía petrolera y sobre todo contra los elementos de la propia luz eléctrica, y donde dice que hay empresarios que respaldan la estrategia de energía, sobre todo para decir que se va a bajar los precios y cuotas de la gasolina para los que maneja, para la carga que tenemos que hacer en los tanques, y además pues sobre todo la energía eléctrica. Entonces la convocatoria del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador va a ser con la protesta precisamente en una organizar la resistencia civil pacífica contra las reformas de los artículos 27 y 28. Bueno, pues eso es lo que pasa con Petróleos Mexicanos. Vamos a pasar a otro rubro, amigos, y vamos a hablar ahora pues de uno de los temas más interesantes de una editorial que encontramos en el periódico La Jornada, que fue escrita por Adolfo Gili, y sobre todo nos habla de lo siguiente: los maestros movilizados en las plazas y calles de México y de otras muchas ciudades del país son, por el contrario, símbolo y realidad en conciencia y en acción de una nación que busca cómo defenderse y resistir el vendaval de las finanzas, los ricos, el crimen, la intromisión policial, militar y logística del poderoso vecino del norte, la ineptitud real o simulada de sus propios gobernantes. Esta es una fracción del artículo escrito en el periódico La Jornada por Adolfo Gili. La televisión, en tanto instrumento del Estado, está cumpliendo en esta ofensiva hoy como nunca la función de punta de lanza de la desinformación y deseducación del pueblo, del ariete brutal hoy contra los maestros, contra los estudiantes del Yo Soy 132. Anoche tuve la oportunidad
de ver un programa que se realizó en Televisa, en donde Efecto Noticias nos presenta toda una entrevista que se le hizo a uno de los líderes, voceros de la información del Grupo 132, en donde nos da la primera pregunta que se planteó es ¿por qué desapareció el grupo manejado como Yo Soy 132? Bueno, la propaganda del Estado y las televisoras se encargaron de destruir este gran movimiento que nosotros aquí en el proyecto que tenemos de Alternativa México, cuando entrevistamos al 15M de Logroño en España, lo que nosotros sabemos es simple y sencillamente que ellos mandan saludos permanentes al Grupo 132 de México. Y siempre contra toda movilización de este pueblo en defensa de su vida, su nación y sus derechos. Esa ofensiva plagada de mentiras, ignorancia e interés se propone desmantelar a sabiendas y con prisa los cimientos constitucionales sobre los cuales se alza todavía el hoy Pacto Estatal Mexicano, con prisa porque no quieren dar tiempo a la organización de la resistencia nacional contra esos planes, a sabiendas porque la propaganda para la entrega del petróleo y de otras riquezas de la nación al capital extranjero y a su poderío militar está hecha de un indescriptible tejido de mentiras y falacias que sus autores no pueden ignorar. Estoy leyendo este artículo porque me pareció sumamente interesante, ya que las clarificaciones que se está haciendo en base al Ejecutivo Federal y al nuevo gobierno que tiene menos de un año en el poder, pues nos están dando una pauta donde el bombardeo de la propaganda por televisión es que México necesita una reestructuración y beneficios especiales, entregando toda su potencialidad al extranjero. No es la menor de ellas la afirmación de que la entrega de la explotación del subsuelo a los capitales extranjeros sería la continuación fiel del pensamiento y la política del presidente Lázaro Cárdenas. Es preciso carecer de escrúpulos morales e intelectuales para decirlo. En estos días y a meses del gobierno federal con sus aliados y subordinados en el Pacto por México, quiere destruir de una especie de guerra relámpago los pilares legales seculares alzados por el pueblo de México y una generación de gobernantes leales a la nación y a su pueblo y no al dinero. La joya de la corona política, y esto es muy interesante, porque la lucha ideológica y la campaña de estos elementos nos da una pauta para entender por qué en estos momentos las campañas de desprestigio contra el doctor Mancera, quien es el gobernante del Distrito Federal, lo están tratando de llevar a juicio por no haber detenido a los maestros en el Zócalo. Y voy a leer lo siguiente antes de terminar. La joya de la corona política que esta ofensiva se propone recuperar para el mando presidencial en la Ciudad Autónoma de México, perdida para ellos desde la insurrección cívica y electoral de 1997. La presidencia sueña con establecer su mando inmediato sobre la sede de los poderes nacionales, esta ciudad antigua, democrática, organizada y solidaria, plebeya y respondona. En estos días quiere que el gobierno de la ciudad se haga cargo de la represión contra los maestros, los estudiantes, los trabajadores electricistas, los universitarios, otros sectores que se han plantado en la calle frente a la ofensiva privatizadora. Bueno, amigos, nos están haciendo seña de que vamos a una identificación de canal. No se vaya porque esto continúa en la lectura y regresamos para seguir haciendo comentarios muy interesantes de esta estructura de un nuevo pensamiento a lo mexicano.